seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo en esta mesa de diálogo política social internacional. En esta oportunidad tenemos el gusto de ir allá, a Chile, a nuestros vecinos más cercanos, para saber qué está pasando en esto que han tenido las elecciones. Y estamos con Evelyn Hornick. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Hola Ana, mucho gusto. Primero que todo, primera vez que nos podemos ver cara a cara, en vivo y en directo. Saludar obviamente a todas y todos quienes escuchan. Hablemos claro y hagamos algo de Cadena todos Argentina desde Chile. ¿Y ahí qué emisoras estás, Evelyn? Nosotros estamos en Té con Dulce, de Radio Dulce para la provincia de Quillota, esto en la región de Valparaíso. Excelente. Y también está Francisco Javier Ovalle. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Y también saludo a todos los auditores de Buenos Aires. ¿Qué emisora estás tú, en la cual trabajas? De acá les saludo desde la región del Maule, esto es la séptima región. Nosotros estamos muy a la altura de Malargüe, si mal no recuerdo, ¿no? Al sur de Sí, Mendoza. Mendoza. Eh, Desde Vivimos la Noticia Radio, una de las plataformas digitales pioneras en la zona y en el país de hacer multiplataforma, trabajamos online en vivimoslanoticia.cl y acá nuestra señal abierta en la región del Maule 105.7 FM. Excelente. Nosotros estamos acá en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión y también en la web. Aquí queremos saber, Evelyn, le damos y pie a las damas, aunque ahora somos todas iguales, nos gusta el inicio, que nos cuentes de las elecciones de Chile de este fin de semana. Bueno, este domingo 18 de julio se celebraron en nuestro país elecciones primarias presidenciales, donde dos de los tres grandes conglomerados políticos decidieron ir a esta elección para que la ciudadanía pudiera decir quiénes son sus candidatos presidenciales para las elecciones que tenemos en Chile, presidencial, ¿cierto?, en octubre de este año. Y los conglomerados de Chile Vamos, que vendría siendo la derecha, ¿cierto?, chilena, donde estaban los partidos Evópoli, Renovación Nacional, la UDI e Independientes, iban con cuatro candidatos, resultó electo con más del 50% de la votación Sebastián Sichel, el candidato independiente, y por el lado de la izquierda iba el Partido Comunista con el Frente Amplio, y salió Gabriel Boric de Revolución Democrática como su abanderado presidencial. Eso es más o menos lo que se vivió este domingo. Excelente. Francisco Javier, o Francisco te voy a decir, ¿qué Francisco, está bien. repercusión tuvo el tema de la pandemia en cuanto a las elecciones? ¿Hubo una modificación de la tendencia en los votos de la gente, tema de campaña? ¿Cómo afectó el 2020 y de lo que vamos del 2021 en Chile con respecto a esto? Ana, mira, a ver, lo que pasa es que nosotros acá en Chile tuvimos fin de semana largo, ¿ya? Se partió el día viernes con un festivo, sábado y domingo. Las elecciones primarias de nuestro país han sido históricamente de muy baja participación. En realidad, y en términos generales, la votación ha sido bastante baja como tendencia de los últimos años. Hay que mencionar un poco para hacer el contexto, que el voto, hasta hace algunos años atrás en Chile, ir a votar era obligatorio. Se hace una modificación a la ley hace algunos años y hoy el voto es voluntario. Al tratarse de un voto voluntario, bajó considerablemente la afluencia de electores a las urnas. Y esto se fue replicando en las diferentes elecciones que hemos tenido, no solamente en elecciones primarias, también elecciones presidenciales, parlamentarias, de diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, en fin. Lo que ocurrió este fin de semana es que fue una baja votación, definitivamente. Hay que considerar, insisto, que fue un fin de semana donde hubo un fin de semana largo. Mucha gente salió de sus respectivos sectores y ciudades a aprovechar y de disfrutar, fuera de aquello, sobre todo de la región metropolitana de Santiago. Pero las estadísticas dicen que fue la votación de primarias que tuvo mayor afluencia de electores. O sea, dentro del contexto general de las elecciones fue bastante bajo, pero
dentro de todas las elecciones primarias que se han desarrollado, por lo menos las últimas elecciones primarias presidenciales, esta fue la que tuvo mayor cantidad de votos. Ahora, la pandemia ha afectado y ha sido un factor influyente o importante, no solo para estas elecciones, sino que también las elecciones pasadas. Recordemos que este año 2021 particularmente, Chile ha tenido bastantes elecciones, ha tenido elecciones de alcaldes y concejales recientemente. También estuvo el plebiscito de entrada para la modificación a la Constitución. Esto fue casi a principios de año. Luego, la elección de los constituyentes, de la Comisión de Constituyentes. Próximamente, bueno, ahora se vino la elección primaria para elegir a los quienes iban a ser los eventuales gobernadores regionales, una nueva figura que se instala dentro de nuestro país, una figura nueva, que va a ser el gobernador regional. Luego viene esta elección que tuvimos ayer, la elección primaria, donde dos grandes conglomerados políticos de nuestro país definen o definieron quiénes van a ser los candidatos presidenciales, y después se vienen las elecciones presidenciales de consejeros regionales y las elecciones de parlamentarios. Entonces, este ha sido un año marcado por la pandemia, pero además también marcado por una serie de elecciones y que, sumado al voto voluntario que se viene arrastrando hace algunos años, ya vuelve a poner nuevamente en la palestra. En el Parlamento se está discutiendo retomar el voto obligatorio en nuestro país para poder tener mayor afluencia. Eso es en resumen más o menos lo que ha ocurrido con respecto a la pandemia. Excelente, clarísimo lo que nos están contando para el panorama. Nosotros aquí en Argentina también tenemos elecciones, pero mucho más tranquilas que las suyas. Usted tiene como una renovación completa de todo el planteo de política. Y ya me va a contar, Evelyn, qué tendencia política es, si es de izquierda, de centro derecha, de derecha, la tendencia en cuanto a esta nueva renovación. Nosotros aquí tenemos las PASO, que se van a hacer el 12 de septiembre, y que habilita quiénes van a ser los diputados y senadores que se renuevan las bancas, en el cual también la oposición y el oficialismo están ahí utilizando el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, el tema de los abusos y las decisiones políticas que se tomaron. Sé que nosotros ya superamos los 100.000 muertos, pero nos encerraron todo el 2020. Estuvimos sin nada para salir, es decir, el daño económico a Argentina del 2020 es histórico. Lamentablemente, uno empieza a ver las consecuencias de ese encerramiento, porque decían, nos tenemos que preparar para no llegar a los 100.000 muertos, me decíamos, es la vida o la economía. Le creímos, nos encerramos todos, había 32 muertos, 34 contagiados, todo un 2020 totalmente cerrados, y de golpe un 2021 con empresas quebradas, empresas internacionales que se nos fueron, Falabella se nos fue, y otras grandes empresas, Sheraton acá en Córdoba, que es un hotel internacional también, igual que un montón de pymes que han caído. Lamentablemente el costo económico que fue esa toma de decisión temprana y sin evaluar las consecuencias, mucha gente la pobreza, un 45%, más del 65% de los niños pobres, el daño es enorme. Entonces ahora, con esta de las elecciones, lo que se ve y lo que es la tendencia, que aquí sí es obligatorio votar, es si el oficialismo va a seguir con carta abierta para decidir y hacer, o va a tener una oposición más fuerte que vele por el tema de los ciudadanos. Acá estamos bastante complicados con el tema económico y el cierre de frontera, la gente que no puede volver a su casa por el tema de la segunda vuelta, el coronavirus Delta, que es el que preocupa, aunque estamos siendo vacunados por las diferentes vacunas, hay una contraindicación. Por ejemplo, el Congreso vota no a la Pfizer y Moderna, y el presidente saca un decreto que dice que sí, que van a recibir las vacunas norteamericanas. Esas contradicciones, voy a decir, bueno, ¿para qué lado estamos hablando, no? Y sí, hay que focalizar en la salud de la gente, pero también en la parte económica, porque la gente con hambre sale a la calle. Entonces ahora pregunto a Evelyn, ¿qué tendencia política está teniendo Chile con respecto a las elecciones que se están reflejando con el voto de la gente? ¿Hay una tendencia de izquierda, de centro derecha, de derecha? ¿Cuál es tu observación?
Chile, en los últimos 2 años, ¿cierto? Después de esta crisis social que ocurrió en el año 2019, por allá por octubre, las fuerzas políticas se empezaron a mover y se movieron harto. Y en las últimas elecciones, que fueron las de los constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, que fueron en mayo de este año, la verdad es que el panorama cambió harto. Porque hasta mayo, hasta el 15 de mayo, teníamos dos corrientes políticas fuertes, lo que era la izquierda, la derecha, lo que nosotros conocemos como izquierda, la democracia cristiana, el Partido Socialista, estos partidos que llevan muchos, muchos años, ¿cierto?, en el poder, que fueron los que retomaron la democracia en nuestro país, ¿cierto?, después de la dictadura militar. Y esta suerte de derecha, que es Renovación Nacional, UDI, eran los dos grandes conglomerados que tenía nuestro país. Pero a partir de las elecciones de los constituyentes, este tercer conglomerado, que es más de izquierda, más hacia el Partido Comunista, ¿cierto? Y este nuevo referente que se llama Frente Amplio acá en nuestro país, que son mucha gente joven, con tendencia socialista muy, muy marcada, se dieron, claro, dentro de esta convención constituyente con muchos cargos. En la elección de alcaldes y concejales, también ellos tomaron una ventaja bastante importante, estos partidos nuevos de izquierda, bastante importante respecto a los partidos tradicionales. Claro, y con las primarias del día de ayer, este conglomerado, ¿cierto?, de izquierda, logró que un candidato de, y Francisco, por favor ayúdame, creo que tiene 35 años, Gabriel Boric, 35, 40 años, no tiene más que eso, va a ser el candidato presidencial de la extrema izquierda de nuestro país, que no es menor. O sea, 35, 40 años, creo que es primera vez en nuestro país, si mi memoria no me falla, en que hay alguien tan joven disputando la presidencia del país. Qué O sea, bárbaro. ahí la figura que se presenta después de la elección constituyente es completamente nueva para nosotros. ¿Y la posibilidad que gane? Yo la veo difícil. No imposible, pero sí difícil. ¿Y cuál es la figura que más tiende a decir que que puede ganar la presidencia? Lo que pasa es que, a ver, tenemos en este momento estos dos candidatos, ¿cierto?, que fueron electos ayer, de estos dos conglomerados, pero nos falta toda una parte importante que es lo que antiguamente fue la concertación, hoy por hoy es la nueva mayoría, que son estos partidos tradicionales de centro izquierda. Es decir, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido de Radical, que tienen una historia importante, no solamente en nuestro país, sino que en todo el continente americano, ¿cierto? Donde ellos todavía no se ponen de acuerdo quién va a ser su candidato. De hecho, ellos no fueron a primarias. Cada partido tiene hoy por hoy su propio candidato. La democracia cristiana tenía, por ejemplo, a Jimena Rincón, senadora de la República, fue ministra también de Estado, como su precandidata presidencial. Pero en las últimas elecciones constituyentes, la figura de la Jimena Rincón se cayó completa y absolutamente. De hecho, ella renunció a su precandidatura a ser para la presidencia y apareció la que es hoy por hoy la presidenta del Senado, que es militante de la democracia cristiana también, que fue ministra de Educación, que es Yana Proboste, pero que todavía no ha dicho que sí a una posible candidatura. Entonces, estamos con esto, o sea, lo único, tampoco he dicho que no, exactamente, entonces, es lo único seguro son los dos electos de ayer, pero los otros partidos tenemos 5 o 6 candidatos más, que puede ser cualquiera. Esa es la verdad. En este momento puede ser cualquiera. Wow, wow, la verdad que están bastante con mucha adrenalina ustedes desde allá del país vecino de Chile. Y Francisco, cuéntame de tu visión, ¿cómo lo ves? A ver, mira, yo creo que es interesante hacer un análisis un poco más histórico. Remontémonos al año 2011. El año 2011 se levanta en Chile un movimiento estudiantil liderado por las federaciones de estudiantes universitarios. Y se levanta este movimiento estudiantil en el año 2011. Venía ya arrastrándose el 2006 con la Revolución Pingüina que se conoció en Chile, que fue la toma de establecimientos educacionales de educación secundaria, enseñanza media le llamamos acá, la educación secundaria. Esta Revolución Pingüina, entre paréntesis se le llama pingüinos por el uniforme que se implementó durante la dictadura, una camisa blanca, un poco terno negro, por eso se le llamó la Revolución Pingüina, porque se les denomina pingüino
a los estudiantes secundarios que tienen ese uniforme tradicional. Bueno, esta revolución pingüina que parte por ahí por el año 2006 con la toma de varios establecimientos educacionales, arroja y deja en la palestra a varios jóvenes dirigentes que posteriormente, el año 2011, asumen este rol protagónico en el movimiento estudiantil universitario que reclamaba en las calles prácticamente todas las semanas manifestaciones, barricadas, enfrentamientos con las fuerzas especiales de Carabineros, en Valparaíso, Santiago, en diferentes ciudades de Chile, las más importantes, para una educación digna, de calidad y en lo posible gratuita. Esa era la consigna que había. Hubo toma de establecimientos universitarios, se sumaron los gremios, en fin. Esto ocurre el año 2011, también en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué ocurre después de esto? Del 2011, muchos de estos estudiantes, entre ellos Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Jorge Sharp, ellos asumen el rol protagónico y son convocados por sus respectivos partidos políticos, principalmente el Partido Comunista, con el caso de Camila Vallejo, para ser candidatos a alguna diputación. En este caso fueron electos diputados. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola y el mismo Gabriel Boric. Ellos conforman esta llamada patrulla juvenil del Partido Comunista en ese momento, de la izquierda chilena, y de este conglomerado, de estos jóvenes, en la ciudad de Valparaíso se unen a movimientos sociales y culturales y conforman el llamado Frente Amplio. Y de este Frente Amplio sale electo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y de ahí se comienza a masificar este movimiento de izquierda liderado por jóvenes de no más de 30 y tantos años, en este caso Gabriel Boric, que tiene 35, efectivamente, como dice Evelyn, y saltan a la palestra pública, y Gabriel Boric es el último de los candidatos que se inscribe en esta primaria recién pasada, peleando con un emblemático dirigente del Partido Comunista y alcalde de una de las ciudades populares más importantes de la región metropolitana en el país, la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe. Entonces, la relevancia que tiene este movimiento, este Frente Amplio, por decirlo de alguna forma, es que, como bien lo dice Evelyn, logró posicionarse de a poco en las últimas elecciones y logra conseguir escaños municipales, por ejemplo, en Santiago, ganándole a un emblemático, una histórica comuna santiaguina de la derecha. Logran posicionarse, por ejemplo, en Viña del Mar, quitándole a la derecha históricamente la alcaldía. Y se posicionan estos jóvenes, estas personas ligadas al Frente Amplio, pero ligadas también a la izquierda. Queda la sensación, desde el punto de vista mediático, de que el país está cargando su balanza hacia la izquierda, liderado por estos jóvenes, por esta oleada nueva. Pero, matemáticamente, no olvidemos que las fuerzas políticas en Chile siempre han sido prácticamente equilibradas entre dos grandes sectores. La izquierda o la centroizquierda con la izquierda y la centroderecha con la derecha. Y el factor gatillante va a ser hoy por hoy estos tres partidos que nombra y que menciona Evelyn. La Democracia Cristiana, el PPD, Partido por la Democracia, y los radicales, y eventualmente también el Partido Socialista. Porque ellos, históricamente, fueron la fuerza política de centro-izquierda más importante. Y el Partido Comunista siempre optó a tener entre un 3 y un 6% de la votación, y era el que se sumaba a estos proyectos de gobierno, como lo fueron la antigua Concertación, desde el retorno de la democracia, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet. Durante todo este proceso del retorno de la democracia, el Partido Comunista fue el que aportaba ese 3 a 6%. Hoy por hoy, en estas últimas elecciones primarias, debieron haber ido a una elección primaria todo este conjunto de la centroizquierda. Sin embargo, Daniel Jadwe, liderando el Partido Comunista, decide
no incorporar y no sumar, y los deja literalmente plantados en el servicio electoral, a estos partidos para no incluirlos dentro de la primaria. Entonces, por lo tanto, hoy la primaria se desarrolla, ayer, mejor dicho, o este domingo, se desarrolla la primaria del Partido Comunista con este Frente Amplio, esta nueva fuerza política de izquierda liderada por jóvenes, pero dejan afuera a la centro izquierda, incluyendo a la democracia cristiana, al PPD, a los radicales y al Partido Socialista. Entonces, dentro de la papeleta final, la lógica indica que estos 4 partidos debieran tener un acuerdo y llevar un candidato, más Gabriel Boric, que es el candidato de la izquierda, más Sebastián Sichel, que es el candidato de la derecha, más José Antonio Kast, que es un candidato de ultraderecha, que él no fue a la primaria de la derecha porque está fuera de ese pacto, y eventualmente por ahí se especula que el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, podría eventualmente levantar también una candidatura independiente presidencial desligándose o recogiendo los votos ya dispersos del antiguo original Frente Amplio. Entonces, eventualmente podríamos tener una papeleta con 5 candidatos, si es que no aparece alguno más de quizás un humanista o quizás un progresista verde, por ahí, pero en general podríamos tener 4 o 5 candidatos. El tema de que tan buenísimo, una explicación de lujo, muchísimas gracias, vamos entendiendo perfecto el panorama político desde ahí, ¿no? Quiero preguntarles 2 cosas principalmente, ¿no? A este panorama que están teniendo, es fundamental que sea obligatorio votar, porque con 5 o 6 candidatos, la diferencia en cuanto a quién van a votar o quien no tiene interés en votar, va a ser muy grande, va a definir el presidente, a ver, de la gente que está totalmente comprometida con el partido. Si estos jóvenes están comprometidos y llevan, y la otra gente no se van por comodidad, por lo que sea, que no les interese votar o desilusión por la política, al no ser obligatorio se van a quedar en la casa y tienen una posibilidad de que gane la gente comprometida, es decir, la que están vinculada a los partidos. Es lo importante que es que sea obligatorio votar y que no se los deje en manos solamente de los que tienen algún interés de por medio para que surja, sino que las decisiones que tomen el ganador les va a cambiar la política interna e internacional a ustedes, que en realidad internacionalmente siempre han sido un ejemplo. Yo soy magíster en comercio internacional, de las cosas que han hecho y cómo se han movido internacionalmente. Usted es un ejemplo en cuanto a apertura mundial. En cuanto a la visión de izquierda, que cierra un poco al nacionalismo, y quizás les va a afectar, me parece a mí, la tendencia. ¿Ustedes qué piensan en eso? Si gana el lado de la izquierda de estos jóvenes, y en cuanto a los votos, si no es obligatorio y se lo deja en manos de los que quieran o decidan votar. Evelyn, ¿qué opinas? Hay una apreciación sumamente personal, y debido a la historia de nuestro país, ¿cierto? Donde nosotros ya pasamos por un gobierno de extrema izquierda, como fue el caso del gobierno de Salvador Allende entre los años 70 y 73, tenemos una historia compleja en ese sentido, donde después de esto viene un golpe de Estado, ¿cierto? Con una dictadura de 17 años, donde costó mucho equilibrar la economía de Chile. Y muy ligada a la derecha, esa dictadura. Exactamente, entonces, claro. Claro, uno dice, claro, estuvimos en dictadura, pero muchas personas, sobre todo la gente joven, dicen, no, si fue un gobierno de derecha, el que estuvo ahí, no fueron los militares, fue un gobierno de derecha. Entonces, como tenemos esta historia, ¿cierto?, muy dolorosa por lo demás, entre el 70 y el 89, tenemos también una historia de los adultos que siempre son quien dan ejemplo a la hora de votar. De hecho, los adultos, estamos hablando de personas de más de 55 años, que son, o sea, ellos se preparan para ir a las elecciones. Donde tenemos el gran problema son en la gente de mediana edad, por ahí entre los 30 y los 50, donde se nos dio todo, ¿cierto? Total, no tenemos que ir a votar, no va a pasar nada. Y esta nueva camada de jóvenes que quieren esta renovación. Entonces, si lo vemos y lo ponemos desde esa perspectiva, y yo personalmente lo veo como que en caso de que saliera un candidato de izquierda, que en este caso sería Boric,
y que pasó ayer y se dio a conocer ayer, por ejemplo, las comunas que son de tendencia completa y absolutamente de derecha en nuestro país, salieron en masa a votar por Gabriel Boric para que Daniel Jadwe no fuera el candidato presidencial, que no fuera el Partido Comunista quien tuviera la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, los adultos, ¿cierto?, que están recién empezando en la tercera edad, como le llamamos acá en nuestro país, mayores de 55 años, son quienes dan el equilibrio a la votación. ¿Sabes qué? Nosotros vivimos un gobierno socialista, vivimos un golpe de Estado, a nosotros nos vienen a contar cuentos. ¿Ah? Nosotros no vamos a dejar un país en manos de jóvenes inexpertos, que es lo otro que dicen, ¿cierto? 35 años, yo vuelvo a insistir, estáis sacando, no sé, una carrera universitaria recién, un diplomado, un magíster, ¿ah? Te falta todavía un poco de experiencia laboral, de experiencia de vida, para llevarlo a una presidencia de la República. Aquí no es el presidente de un curso, aquí es llevar a millones de personas por un camino común. Entonces, personalmente, y por eso te digo, una visión, uno que anda en la calle, Francisco igual que yo, conversamos con la gente, usamos el transporte público, que es bastante importante, para conocer la realidad que los ciudadanos y las ciudadanas están sintiendo en estos momentos. Entonces, claro, las próximas elecciones puede ser que sí, la juventud le dé una fuerza grande a estas nuevas corrientes, pero también la persona mayor que sabe que la educación cívica y el compromiso y el deber y el derecho de ser ciudadano de un país es ir a votar, lo van a hacer. Y lo van a hacer pensando en la historia no tan lejana de nuestro país. Excelente. Bueno, ya cerrando, porque son 30 minutos, muy, muy rico en información y en historia. La verdad que les agradecemos de corazón. Esta es la primera de varias mesas que vamos a tener de diálogo político, tocando diferentes temas que nos vincula internacionalmente y como vecinos que somos Argentina y Chile. Francisco, para cerrar, ¿nos dices un parecer y una opinión? Sí, mira, muy brevemente, yo creo que, concuerdo con Evelyn, yo creo que la historia reciente de nuestro país está muy ligada no solamente al contexto de Chile, también Argentina. No olvidemos que las dictaduras de la época generaron la llamada Operación Cóndor y tenían todo este tema de ayuda mutua, en fin. Así que no está tan alejado lo que pueda ocurrir en Argentina, lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo, que ahora recién van a poder proclamar al presidente también de izquierda, en fin. Pero fíjate que a propósito de tu pregunta, Ana, respecto al tema económico, mira que curiosamente la bolsa chilena se estabilizó y fue al alza después que pierde la primaria el comunista Daniel Jadwe. Lo que significa que había un temor enorme en los mercados internacionales desde el punto de vista de la irrupción del comunismo en esta primaria peleando una presidencial. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo y hay que estar muy atentos a lo que ocurra, no solamente en nuestro país, sino también lo que vaya a ocurrir en Argentina, en Bolivia, lo que vaya a ocurrir en Perú, lo que vaya a ocurrir en Ecuador, en todo el contexto latinoamericano, porque no olvidemos que así como por eso hacía la alusión, así como las dictaduras tuvieron la Operación Cóndor, eso nos dio una muestra clara y una señal inequívoca de que estamos todos entrelazados. Nos guste o no nos guste, nos unen fronteras físicas, pero lo que le ocurra a Argentina va a repercutir en Chile, por el comercio, va a repercutir en lo económico, lo mismo que ocurra con Bolivia, con Perú. Entonces, políticamente nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra. No estoy diciendo ni para derecha ni para izquierda. Atentos a lo que ocurra como reguladores, por decirlo de alguna manera, nosotros los periodistas y comunicadores del quehacer social. Totalmente de acuerdo. Hay un viejo dicho que dice, si ves a tu vecino afeitar, pon tu barba a remojar. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este bloque internacional, esta mesa de diálogo, hablando claro y haciendo algo, que es el nombre de nuestro programa, y lo vamos a volver a convocar porque es muy, muy interesante saber lo que piensan, saber cómo van, y sí, también preparándonos para ver lo que pasa en nuestro alrededor se va a replicar en nuestro país. Hacemos una nueva pausa, no se vayan, ya seguimos con más. Hablemos claro, ya arrancamos aquí.